En primer lugar, porque así como de esta Cámara salió una reforma injusta, volvió una reforma que sigue siendo injusta. Porque a los únicos a los que se les llama a un mayor esfuerzo es a los trabajadores y a las trabajadoras. Y más nadie. Los únicos que están llamados a donar sangre para resolver un problema que todos decimos que es de todos, pero que los únicos que tienen que donar sangre son los trabajadores. Y más nadie. Ya hemos dicho que hay otros sectores con capacidad contributiva. ¿Por qué no llamarlos a contribuir? ¿No es acaso un problema de todos? No vamos a acompañar porque de esta Cámara salió una reforma incompleta, parcial, miope, que solo abordó los temas del gasto, que no abordó los ingresos del sistema, que no abordó múltiples dimensiones de la seguridad social, que hubieran también condicionado la discusión. Porque no es lo mismo discutir edades, tasas de reemplazo, aportes, en un contexto donde se pudieran dar más certezas en materia de prestaciones sociales, de cobertura a la niñez, de un sistema de cuidados más profundo. Vamos a votar en contra de este proyecto porque de esta Cámara salió un proyecto de ley que no disminuía esencialmente las desigualdades, las inequidades que había entre los distintos regímenes de seguridad social, entre los distintos institutos de la seguridad social. Es más, volvió no solamente sin resolver esas desigualdades, sino que volvió con más desigualdades de las que salió. Ya se ponía el ejemplo en las intervenciones de nuestros compañeros de los cambios que entre gallos y medias noches fueron viéndose, por ejemplo, en el caso del servicio de retiros y pensiones militares. Aumentos de bonificación o que a último momento no se aplique la edad para, de hecho, la oficialidad, perjudicando relativamente incluso a la inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas en relación a una oficialidad que en lugar de tener que esperar a los 63 años para jubilarse, algunos van a poder jubilarse con 51 años. Vamos a votar en contra porque de esta Cámara salió una reforma que no contemplaba, no tomaba en cuenta las transformaciones sustanciales que está teniendo el mercado de trabajo y volvió sin tomar en consideración los cambios sustanciales que están habiendo en el mercado de trabajo y que nos obligan a pensar que la forma de cubrir, la cobertura, que la forma de controlar, de garantizar los aportes al sistema tenían que cambiar, porque cambia la forma de la relación laboral, porque cambian los vínculos laborales en el mundo del trabajo. Y eso claramente nos va a obligar a revisar esto en muy poco tiempo, cuando veamos que este nuevo mundo del trabajo dificulta enormemente la capacidad de un sistema de seguridad social de tener los ingresos que necesita y de aplicarlos adecuadamente. Razonamos con cabeza del siglo XX un problema que nos está sucediendo ya en el siglo XXI. Se planteó esto que el foco central era la sustentabilidad financiera. Todos compartimos eso. Cuando decimos que todos pensábamos que había una reforma necesaria, tenía que ver, sí, con la sustentabilidad financiera. Ahora, de tanta agua que se le está echando a la leche, ¿estamos seguros que estamos resolviendo la sostenibilidad financiera del sistema? Porque los números que se están manejando en esta sesión ya no están
ya no son los que corresponden, porque no tenemos los números efectivos del impacto de todos los cambios que se han hecho en estas semanas. Porque el gobierno ni siquiera vino a explicar esos cambios, porque la última vez que vino el gobierno a la Cámara de Diputados fue una semana antes de que el gobierno empezara a enviar el cambio en 120 artículos de los 300 que tiene este proyecto. ¿Cómo podemos afirmar el impacto si ni siquiera sabemos cómo afectan todos estos cambios que todo el mundo reconoce que son más gastos? Medir estos cambios con números que desconocemos y encima hablarlos de cómo impacta para el 2070 es hacernos trampas al solitario, porque yo vaticino que de acá al 2070 por lo menos vamos a tener 2 reformas de la seguridad social más, por lo menos. Se está legislando a ciegas de los impactos reales que tiene este proyecto de ley. Yo quiero poner también un foco en el proceso político, porque acá se ha hablado y se ha reivindicado, ¿verdad? Que bueno, que se siguen haciendo transformaciones, que hay propuestas. Me parece bien que siga habiendo propuestas. Ahora, no son propuestas, cuando se dice el Frente Amplio no propone, falso. El Frente Amplio en esta Cámara, a la hora de discutir esta ley, propuso más de una docena de modificaciones que fueron ignoradas olímpicamente, que fueron votadas en contra, la inmensa mayoría de ellas, sin una sola intervención de legisladores de gobierno. Podrán no estarse de acuerdo, tienen derecho a tener esa actitud. A lo que no tienen derecho es a decir que acá no se propusieron cosas. Y eran propuestas que iban en la dirección de subsanar las cosas que nosotros criticábamos, coherentes, consistentes con los aspectos que nosotros criticábamos, que más nadie aportaba más que los trabajadores, pues hacíamos propuestas en esa dirección, que no se reducían inequidades entre cajas, pues hacíamos propuestas en esa dirección, etcétera. Ahora, lamentablemente vimos también un show político que mostraba que parecía ser que al final el contenido de la reforma no era lo más importante. Que aguar la leche de la reforma de la seguridad social no parecía ser nada dramático. Porque en realidad hoy cuando se hizo el cuarto intermedio a mí me vino un déjà vu, que cuando estábamos acá votando ya en el Pleno del Senado esta ley, se hizo un cuarto intermedio, se llamó de manera extraordinaria a una comisión y se volvió acá con un proyecto que nada tenía que ver con la seguridad social. Y se votó grave y urgente, ¿verdad? Se votó de manera urgente ese proyecto, que la única explicación que encontramos para entender ese proceso disparatado era que era lo que daba elementos para que toda la coalición votara el proyecto de ley. Fue un peaje en nuestra interpretación. Y después vimos discusiones públicas que estaban en la misma tónica de peajes, declaraciones explícitas diciendo no estamos en condiciones de votar la reforma si no se resuelve este proyecto o este proyecto. Entonces el contenido concreto de esta reforma parecía que podía aguarse sin mayor dificultad. Realmente esa no es la forma que consideramos que prestigia el debate político, el funcionamiento del sistema político. Funcionar a base de peajes, funcionar a base de chantajes, de saber que esta es una ley importante para el gobierno y llevar agua para el molino. Algo de agua quedó en la leche y otra llevarla para el molino propio. Y el proyecto en alguna medida se desdibujó, al punto tal de que hoy
nadie puede garantizar que desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera los impactos sean lo que se están mencionando en esta sesión, porque son números que no están ni hechos. Acá se habló de costos políticos, de que el Frente no acompaña a pesar de que piensa que es necesario, que estamos deseando que ustedes lo voten para no pagar costos políticos, porque del lado de la coalición está la ética de la responsabilidad. Acá se habló de que se pensaba en las elecciones. La verdad que rebobino esta última etapa de la discusión pública de esta reforma y siento que sí, claro que está el tema de las elecciones sobre la mesa. Eso ayuda a entender el proceso que acabamos de mencionar. Pero yo quiero ir al debate de dónde está la responsabilidad. Acá se acaba de decir que en 15 años nadie hizo nada. Y yo quiero recordar que en 15 años en materia de seguridad social se aprobaron muchas leyes, no solo jubilatorias, no solo de cajas, porque se aprobó seguridad social para muchos colectivos que por 150 años no la tenían. Los artistas, un nuevo esquema para el servicio doméstico, para los trabajadores rurales. Se habla de que acá se le pusieron piedras al sistema y normalmente en ese tema se refiere a la ley de flexibilización del año 2008, que era la posibilidad de que muchos compatriotas pudieran jubilarse aunque le faltaran pocos años de aportación. Claro que había que atender ese tema, porque veníamos de una década del 90 con niveles de informalidad superiores al 40%. Pero entonces se decía, bueno, esa ley es la que trae en buena medida la responsabilidad del déficit. ¿Era una ley responsable? Claro que era. Es más, la votamos todos. Esa ley que supuestamente es la culpable, la flexibilización del 2008, con excepción de un senador del Partido Colorado, la votaron los legisladores de todos los partidos políticos. Hace bien en reivindicarse la reforma en su momento de la caja notarial, que se votó por unanimidad, porque fue una iniciativa del propio colectivo de escribanos, a tiempo, en forma, y que implicaba, como bien se dijo, el aumento de edad mínima, la baja de tasa de reemplazo, la disminución, bueno, de topes, en fin. Bien, pero hubo 3 cajas más que se reformaron. La caja bancaria, la caja policial y la caja militar. Cada uno tendrá su evaluación de cuánto se hizo, cómo se hizo. Yo en particular soy crítico de algunas de ellas, ¿verdad? Porque creo que debimos hacerla mucho antes y con otra profundidad. Pero en todos esos procesos se subió la edad de jubilación, se bajó la tasa de reemplazo, se limitaron los topes, o sea, se le exigió a los trabajadores activos un mayor esfuerzo. Sí. ¿Medimos costos políticos a la hora de votar esas cosas? Entonces uno dirá, bueno, acá entonces eran todos responsables. Sin embargo, en esas 3 reformas, las únicas manos levantadas fueron las del gobierno frente amplista. ¿Dónde estaba la ética de la responsabilidad ahí? ¿De qué lado estaba? Es que no eran entonces responsables en todo ese tiempo y ahora sí. Esas 3 reformas las votó solo el Frente Amplio. No es un tema de costos políticos, porque no nos duelen prendas en ese sentido. Cuando tuvimos que asumirlos y dar la cara, subiendo la edad, bajando las tasas de reemplazo, bajando topes, lo hicimos. ¿Por qué no votamos esta? ¿Porque no pagar costos políticos? No, porque es una mala reforma, injusta, porque solo ataca, solo le exige
donar sangre a los trabajadores. Porque ¿cuál fue la diferencia con esos 3 casos que nosotros decíamos? Que la carga de esas reformas no la pagaron solamente los trabajadores. En el caso de la caja bancaria, sí, subió la edad mínima, bajaron los topes, bajó la tasa de reemplazo, pero también aumentaron las aportaciones de las empresas financieras. Pero también se le puso una contribución a la caja por parte de las jubilaciones altas y muy altas preexistentes en la caja bancaria, y también comenzó a aportar el Estado. O sea, hubo una distribución equitativa o más equitativa de la carga de la reforma, que este proyecto no tiene. Esa es la razón principal por la cual no acompañamos. No es de costos políticos, porque cuando los tenemos que pagar, los pagamos. Y en todos esos casos, lo pagamos nosotros solos. ¿Dónde está entonces ahí el doble discurso? ¿Dónde está la ética de la responsabilidad? No aprobamos esta reforma porque es injusta, porque solo se llama al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales sabemos ya que no van a llegar a configurar las condiciones para poder jubilarse. E incluso cuando hacen estimaciones de cómo va a impactar esta reforma, hay algo que no se toma en cuenta. ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores y trabajadoras que no se van a poder jubilar? Porque ahí también van a aparecer otros mecanismos de ayuda a esa población. Y eso no está considerado en las estimaciones que se hacen. Entonces, señora presidenta, nosotros no vamos a acompañar este proyecto porque, al igual que lo consideramos cuando salió para la Cámara de Diputados, ahora que vuelve con estos cambios a la Cámara de Diputados, para nosotros sigue siendo una reforma injusta, parcial, incompleta, que mantiene las desigualdades, que no considera el mundo del trabajo actual y, por lo tanto, no es la reforma que necesitamos. Muchas gracias. Senador Manini.